¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a domingo 3 de marzo, domingo tercero de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres,
y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy la palabra de Dios nos pone frente a los mandamientos. Y qué bueno nos hace recordarlos, qué bien nos hace recordarlos, sobre todo en estos días que estamos preparando la confesión de Cuaresma, si no la has hecho aún. Este texto puede ayudarte a recordar en qué has pecado, hacer un buen examen de conciencia. Repasa los mandamientos. Acá en el texto del capítulo 20 del Éxodo está como están en la Biblia. La mayoría de nosotros los conocemos como está en el Catecismo, que es la versión resumida, la versión pequeña, pero que en el fondo es exactamente la misma. Nos hace mucho bien darnos cuenta de que el mundo de hoy va por otro camino y que estos mandamientos siguen siendo la norma moral para los cristianos. No es que es algo obsoleto, pasado de moda, algo que ya no cuente, que ya no importe, porque sigue siendo palabra de Dios. Y es que Dios estableció con nosotros una alianza. Al salir de Egipto, de 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel se había olvidado de muchas cosas y sobre todo se había contaminado con toda la idolatría que había en Egipto. Recordemos que los dioses de Egipto tenían incluso formas extrañas y de hipopótamos, de caimanes, de pájaros, etc. Y esos eran los dioses de Egipto y mucho israelita estaba ya acostumbrado a rendirle culto a este tipo de deidades con estas formas. No nos ha de extrañar entonces que Dios, en su celo, porque Dios es un Dios celoso, no quiera que a nada le demos culto más que a Él. Y por eso prohíbe en el primer mandamiento que nos hagamos imágenes de Dios. Y obviamente muchos hay por ahí equivocadamente que tratan de hacernos pensar de que estos ídolos son nuestras imágenes, las imágenes de la Virgen, de los santos, etc. Pero esos no son los ídolos de los cuales está hablando el libro del Éxodo. Habla de otras realidades. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que nos capta el corazón, que nos roba la atención, que atrapa nuestro interés, a lo cual lo dedicamos toda la vida, los días y las noches. Aquello que se lleva nuestros mejores años y nuestras mejores fuerzas. Aquello a lo que le dedicamos la vida. Y tú podrás estar pensando en este momento en muchas cosas que
calan dentro de esta definición. ¿Cuál es tu ídolo? ¿El trabajo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿El placer? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Pasarla bien? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Las fiestecitas de fin de semana? ¿Cuál es tu ídolo? Hay muchas cosas que pueden, digamos, quedar muy bien enmarcadas dentro de este concepto de ídolo. Y cada uno de ustedes debe pensar a qué le está dando culto, no sea que seas un idólatra y no te hayas dado cuenta. Porque un ídolo puede ser cualquiera de las cosas que te rodean. Mucha gente puede que idolatre a sus hijos, idolatre a su pareja, esposo o esposa, que idolatre sus bienes, su casa, su carro, sus cuentas bancarias, que idolatre su nombre, su prestigio, su poder, que idolatre el estatus que ha alcanzado. Ese puede ser tu ídolo y no otra cosa. El Señor no quiere que le rindamos culto a nada de esa manera, sino solo a Él, darle culto. Él es el que es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra fe y de toda nuestra confianza. En días anteriores, como ayer, el Señor nos recordaba, antier, que maldito el hombre que confía en el hombre. Puede que tu ídolo también seas tú mismo. El hecho de glorificarte tanto que llegues a pensar que tú no necesitas salvación, que no necesitas un salvador, que te salvas por tus propios medios y por tu propia cuenta. Pero ¿salvarte de qué? ¿De qué? Hazte esa pregunta. Hay una lista larga aquí que son los 10 mandamientos y que siguen siendo la norma moral para nosotros. Obviamente no nos salvamos solo porque cumplamos esto, sino que porque somos salvados y porque somos redimidos por la sangre de Cristo, como decía la carta a los Corintios, siendo que es locura para unos y escándalo para otros, griegos y judíos, para nosotros es sabiduría de Dios. En Cristo somos nuevas criaturas y por Cristo nosotros tenemos una nueva manera de comportarnos, de pensar y de canalizar toda nuestra energía. Porque somos cristianos, porque estamos lavados por la sangre del Cordero, porque Cristo nos ha liberado, nosotros vivimos diferente. Y nos es fácil cumplir esto que nos dice aquí. Porque somos cristianos, amamos a nuestros padres, amamos al prójimo, procuramos servirle, procuramos no mentir, procuramos respetar la vida ajena, el mandamiento de no matarás, procuramos amar a Dios sobre todas las cosas. Y como les decía, este sigue siendo pues la norma moral de nosotros los cristianos católicos. Me gusta decirlo con nombre y apellido. Por otro lado, ahora encontramos a Jesús en el templo muy enojado. Como antes tal vez no se nos habría imaginado pensarlo, con cordeles en la mano, agitándolo y echando de ahí a todos aquellos que hacían de la vida en el templo un mercado. Y aquí hay varios tipos de mercaderes que se lucraban con la actividad del templo: los distribuidores de vacas y bueyes, los cambistas, los que trabajaban con paloma. Y algunos teólogos dicen que pues hay como 3 niveles de culpabilidad o de afrenta al templo: los que comerciaban con animales realmente grandes. Imagínense todo lo que debió haber sido el bullicio de aquel lugar antes de entrar al templo, porque al templo solo entraban los sacerdotes una vez al año, al Santa Santoro, y luego había otro atrio. Pero aquel desorden, la gente gritando, pidiendo cambio, el sacrificio de animales, el humo, la sangre, todo eso debió ser realmente escandaloso para Jesús. La casa de su padre. Él entró allí, quería encontrar un lugar digno, santo, de recogimiento y oración, y lo que se encontró fue un desastre. Entonces, como les decía, hay quienes tienen más culpa que otros: los que comerciaban con animales grandes, los cambistas que se aprovechaban del momento del cambio económico, del cambio de moneda, y los vendedores de palomas, que eran las ofrendas que ofrecían los pobres. Entonces, podemos decir que era gran parte del pueblo que también aprovechaba el momento para sacar ganancia. Pero el templo no es para eso. Y pensemos nosotros en nuestros templos, cómo lo estamos nosotros tratando ahora, porque ciertamente no es igual. No es que hayamos convertido literalmente, como decía Jesús, su templo en un mercado, pero puede que le estemos dando un uso muy equivocado y nuestro comportamiento en el templo sea totalmente inadecuado. A veces tenemos que dar miles de mensajes antes
exagero, antes de la misa, por favor apaguen sus celulares, por favor no coman chicles ni caramelo, por favor ningún alimento entra al templo, por favor tengan cuidado al subir o al bajar los reclinatorios. O sea, una lista de normas y aún así no las cumplimos. Entonces, ¿cómo eres tú cuando vas al templo? ¿Qué vas a hacer en el templo? Y cualquiera dirá, padre, ¿y esto de las ofrendas? Ese es otro asunto. Es otro asunto. Porque las ofrendas del templo no es un comercio, ni debemos hacer nunca de eso un comercio. Tratan de comparar las cosas, pero en aquel tiempo realmente era un desastre, mucho ruido, mucha bulla y mucho lucro allá en aquel templo. Además, los que estaban detrás de todo eso, los que permitían que se hiciera esta situación, eran los sacerdotes del templo. Cuando Jesús se levanta y dice, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días, Él está prácticamente anunciando el término del templo como lo conocían, el uso que se le daba, y estaba inaugurando otra época en la que Él es el templo y en la que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad en Jesucristo, el nuevo templo que se levantó al tercer día, como Él mismo lo dijo. Que el Señor nos permita en este día valorar el templo que tenemos, entrar en él dignamente, vivir la liturgia lo más pulcramente posible y reconocer que allí está la presencia viva de Jesús, porque Jesús está en el tabernáculo, en el sagrario. Allí está Cristo, y cuando vayas al templo recuerda entrar a darle culto a Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.